Buenas tardes a todos los que estáis en España. Buenos días a la gente que nos escucha desde Latinoamérica, aunque en esta ocasión nos hemos intentado ajustar un poco más a vuestro horario y hemos atrasado esto hasta las 6 de la tarde, que me imagino que serán las 10 de la mañana o las 11 de la mañana, dependiendo del país. En cualquier caso, me presento, yo soy Miguel Pérez Oliver y soy la persona que va a haceros esta presentación. Hoy vamos a hablar del framework de Belneo. El framework de Belneo, que está constituido por VRP y por el ecosistema. Esto, y vamos a ir allá, vamos a empezar y vamos a empezar a explicarlo todo. Me voy a quitar la cámara porque creo que va a ser mejor que veáis la pantalla que el que me esté viendo a mí, y voy con las explicaciones. Lo primero, vamos a situarnos un poco en Belneo, en dónde estamos, quiénes somos y todo esto. Algunos de vosotros, pues igual este es vuestro primer contacto con Belneo, nos habéis descubierto hace unas semanas, pero nosotros ya llevamos como empresa más de 20 años, o casi 20 años, o no como empresa, sino como producto, la tecnología que utilizamos. Lo que es Belneo existe desde hace 11 años como producto, y como proyecto, pues evidentemente 3 o 4 años más. Y ahora estamos sencillamente donde ponemos ahí en ese gráfico. Estamos en un momento dulce. Estamos en un momento en el cual ya tenemos bastantes clientes, ya hay muchas cosas en producción, el producto es estable, el producto es maduro y el producto ha alcanzado un punto en el que los programadores que empiezan con él pues encuentran que es algo ya muy probado y muy consolidado. Y de hecho, muchos de vosotros me imagino que venís por referencias de gente que ha tenido éxito con Belneo. El siguiente punto, vamos a hablar de dónde estamos y un poquito más de quién es Belneo. O sea, Belneo está centrado en los países que hablan español, con lo cual tenemos presencia prácticamente en toda América Latina, o en toda América Latina excepto en Cuba, en donde no tenemos clientes, y en Venezuela, bueno, pues que desgraciadamente con las crisis que han sufrido allí, pues sí que es verdad que ha habido gente que no ha podido continuar con nosotros. En todos los demás países estamos en toda Centroamérica, estamos en Chile, estamos en Argentina, en Uruguay y demás. Esto, pues lo que dice un poco ahí a la derecha, más de 20 años al servicio, más de 20.000 empresas finales. Cuando me refiero a empresas finales, me refiero a clientes que están utilizando tecnología Belneo, que a lo mejor ni lo saben, evidentemente, porque los que conocen Belneo son los desarrolladores, no el usuario final. Y estamos en 30 países, con pues, prácticamente 2 millones de usuarios. Y esta es nuestra casa, estas son nuestras oficinas centrales, desde donde habitualmente pues hacemos este tipo de seminarios y demás, desde la última planta que está habilitada para ello. Y en esta época de confinamiento, que me imagino que todos los que me escucháis pues estáis en la misma situación, pues lo estamos haciendo desde casa, y por tanto tenemos algunos medios menos de los que son habituales. Entonces, en este seminario pues he tenido que utilizar algunos recursos que teníamos grabados para fusionarlos con el directo, porque la interacción en tiempo real de 4 o 5 personas con los técnicos y demás, pues se hacía un poco complicado. No imposible, pero bueno, al final creo que el resultado va a ser óptimo de todas maneras. Una vez visto esto, quiénes somos, dónde estamos, la empresa, un pelín de historia. Belneo es una plataforma completa de desarrollo de aplicaciones. Es decir, cubre todo el ciclo, desde lo que es el desarrollo, lo que es la puesta en marcha y lo que es el mantenimiento y la producción. O sea, realmente tú, un desarrollador, una empresa de desarrollo que da servicios en Belneo, con Belneo no necesita de otras herramientas, ni de bases de datos externas, ni de frameworks, ni de nada. En Belneo intentamos darle el servicio completo y el producto completo. Sin embargo, de esa parte no vamos a hablar hoy. Yo espero que casi todos vosotros hayáis visto ya un seminario que se llama Descubre Belneo, que hacemos los meses impares, en el que hablamos de lo que pone a la izquierda, la plataforma de desarrollo, lo cual implica la base de datos, el lenguaje, el servidor, la tecnología y todo. Y hoy vamos a hablar de lo que es el framework de Belneo. Y ahora
lo vamos a explicar un poquito más. Y aunque no hayáis visto el seminario de Descubre Belneo, creo que os va a poder hacer una idea de qué hablamos. Hablemos de la plataforma. La plataforma, por un lado, tiene una base de datos. Es una base de datos integrada y no SQL, dice ahí. Bueno, es una base de datos enfocada al desarrollo de software de gestión y al software empresarial, enfocada a la transaccionabilidad, enfocada a que sea fiable, a que impida los errores de los programadores típicos, a que después el resultado sea muy estable. Es rápida porque incluso cuando hablamos de Internet y del cloud, ya te resuelve todos los temas de socket y de un tema de socket inteligente y de inteligencia artificial para optimizar el resultado final. Y, por supuesto, es estable. Y ahí podemos empezar a hablar de casos de hospitales y de casos de tal. Pero, repito, esto es un tema que damos hoy por sabido o por conocido. Y como cada uno de los asistentes tiene un consultor técnico asociado o un consultor comercial, si queréis información sobre ese seminario, incluso os pueden pasar alguna grabación tras ver este. Vale, así que vamos con lo que estamos. Una vez vista la base de datos, deciros que en Belneo hay un lenguaje de programación, que es el lenguaje Belneo. Es un lenguaje integrado con la base de datos y que lo que va a hacer es darnos esa productividad. Pero además de Belneo, la plataforma incluye JavaScript, incluye QML para el tema gráfico, se puede integrar con HTML5 y de hecho se integra en muchas ocasiones, y tiene una API REST o tiene la posibilidad de una API REST para comunicar vuestro producto con cualquier otra herramienta, web service o lo que sea. Esto que os pongo aquí es un proceso Belneo. Lo que estáis viendo, y lo vamos a ver a lo largo del día de hoy bastantes veces, es el VDevelop. Es el entorno de desarrollo del programador. Entonces ya os podéis ir familiarizando con él porque lo vamos a ver en varias ocasiones. Lo que tenemos ahí a la izquierda son las soluciones, que pueden ser, las soluciones pueden ser o de datos, que es las que afectan a la base de datos, o de aplicación, que son las que afectan al interface. Abajo tenemos una serie de herramientas de utilidades y a la derecha del todo lo que tenemos son las propiedades del objeto donde estemos situados. Esto y en el centro, lo que hay en este caso es precisamente un proceso escrito en lenguaje Belneo. Si pasamos la diapositiva, lo que tenemos es un proceso escrito en JavaScript dentro del mismo entorno. Yo creo que ya podemos pasar a la siguiente, que sería lo que nos queda por saber como conocimiento mínimo de lo que es la plataforma. Hemos hablado de la base de datos, hemos hablado del lenguaje de programación de que se programa en Belneo y me quedaría por hablar de lo que es la arquitectura. Un desarrollo hecho en Belneo es una arquitectura cliente-servidor. Entonces, hay un producto que es el fundamental en esta herramienta, que es el que tenemos en el centro, que le llamamos VServer. El VServer es el motor de base de datos, por una parte, es el servidor de aplicaciones en una arquitectura cliente-servidor para ejecución, es el servidor de edición para desarrollar y es el servidor de disco. Lo hace todo. Entonces, VServer es un exe, un ejecutable. Si está en Windows es un servicio, si está en Linux es un demonio. Y ese VServer puede estar en local, por ejemplo, un PC pequeñito, un post de estos o un TPV que se utiliza para restaurantes, en donde es una instalación local y no tiene más. Entonces ahí habrá un VServer, estará la aplicación puesta en él y con un VClient del cual hablaremos ahora se ejecutará la aplicación. O bien, ese VServer puede estar en un hosting, puede estar en Amazon, puede estar en Azure o utilizar el servicio cloud de Belneo, que es que Belneo dice, despreocúpate de todo, que no necesitas ni lidiar con Amazon. Nosotros ya te damos un server para que lo utilices en el cloud. A ese producto nos conectamos con el VDevelop, que es el producto que hemos mostrado antes, justo, que es con el que programamos. Tú abres un VDevelop en cualquier máquina, en local, con lo que sea, y dice, ¿con quién me conecto? Con localhost, porque tu programa lo tienes en localhost, o contra un servidor, o contra un IP, o contra lo que quieras. Y de la misma manera, a la derecha tenemos el beadmin, que es para administrar ese servidor, es decir, para decir, pues aquí pongo mi programa de facturación que he hecho, o mi contabilidad, o lo que estimes oportuno en cada momento, ¿no? Y además pueden entrar estos usuarios desde su casa, desde la oficina o desde donde sea. Y el usuario final, lo único que tiene es la parte de abajo, que es el bclient. El bclient es
un ejecutor que lo vas a lanzar y le vas a decir, ¿contra qué me conecto? Pues quiero lanzar una contabilidad que está en tal máquina. O bien ejecutas un acceso directo, ya sea en el móvil o ya sea en el escritorio de Windows, en donde habrá un programa con tu nombre que se llamará, pues no sé, gestión farmacias, pinchará, se conectará con el servidor y le aparecerá la aplicación o la parte cliente de la aplicación en el dispositivo en el que estés. Al margen de eso, lógicamente tenemos conectividad, porque, bueno, no lo he dicho, esa ejecución puede ser desde Windows, Linux, Mac, iOS y Android, como tenéis ahí puesto. Y lógicamente ese web server con toda esa base de datos que tiene, los triggers que tenga, los procedimientos almacenados, todo eso es accesible desde cualquier aplicación por API REST JSON, como pone en la esquina inferior izquierda. Y ahí os ponía que pone más de WebAssembly, que ese es el futuro de la herramienta de la que estamos trabajando ahora. Yo no sé si sabéis lo que es WebAssembly. WebAssembly, los que trabajan en web, que sepan que va a revolucionar el mundo web y va a cambiar muchísimas cosas. El mundo de la gestión en PHP y todo esto, yo creo que se va a quedar obsoleto, igual que Java y todo esto. Pues no obsoleto, porque estas cosas al final hasta se programan como hoy en día. Pero va a cambiar, va a haber una revolución, porque el WebAssembly, lo que Google ha sacado ahora, Google Earth, ha sacado una base de datos ya para que funcione en WebAssembly. Hay un Autodesk, no AutoCAD, que funciona en WebAssembly. Al final es que por la web se funciona igual que el local. ¿Cómo se hace esto? Porque los navegadores web que hay hoy en día en el mercado, como son... me has cambiado todas las diapositivas, Darío. Vale, Sí. muchas gracias. Las aplicaciones que ya me has hecho, me he perdido. Lo que os decía, AutoCAD, yo lo he visto funcionar en local en navegador web y funciona como el del local. Hay cosas experimentales, pero al final lo que se está haciendo es que los navegadores web actuales, que son Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer, son capaces de ejecutar C++. Ejecutar C++. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues para nosotros es fácil. El vClient es un producto hecho en C++ y lo que estamos haciendo es que se ejecute de forma nativa en cualquier navegador web, con el rendimiento que WebAssembly da. Entonces, bueno, va a revolucionar todo, desde JavaScript, absolutamente todo, pero no podemos entrar ahí porque sería una locura. Es lo que dicen el nuevo Java. El Java se inventó para eso. El problema es que después pues lo que resultó pues no era lo que se había prometido. Y parece ser que ahora Google sí que va a sacar el WebAssembly. Bueno, si ponéis WebAssembly en Internet os saldréis información. Y solo deciros que estamos trabajando en ello. Los productos en Belén no van a cambiar mucho. El producto es el mismo. Tú tienes una contabilidad que hoy te funciona en Windows o en Linux y dentro de 4 años o de 5 años o de 3 años probablemente hasta los sistemas operativos si no desaparecen casi porque todo funcionará en un navegador con el rendimiento de C++. Entonces, este es el panorama de la arquitectura de Belneo presente y próxima. Y, por supuesto, en Belneo no hay que tocar nada. Con esto he intentado dar un repaso a todo lo que es la plataforma y lo que se ve en Descubre Belneo. Pero todo esto, toda esta plataforma de Belneo, al final, ¿qué nos da? Nos va a dar una alta velocidad de desarrollo, pero sobre todo, y lo que nos afecta hoy, es que los programas Belneo son programas que se entienden. Yo tengo programas que hice hace 10 años y que no he vuelto a tocar y en 2 minutos estoy metiéndome en ellos, modificándolos, ampliando funcionalidades. No hace falta que me lea miles de líneas de código. Lo mismo sucede en una empresa cuando un programador no está y lo que ha hecho el programador lo coge el programador de al lado. Es decir, un programa Belneo se entiende y eso lo vais a ver hoy. Está diseñada para iterar. O sea, yo pongo una aplicación en producción y no pasa nada. Mañana pongo otra versión y pasado otra versión. Y no tengo que preocuparme de los datos que ya hay, porque está diseñada para eso, para poder iterar muy rápidamente. Todo lo que es enfocado a la programación ágil. De hecho, Javier Garzás, que es un líder en España de ese tema, cuando vio el Neo se quedó alucinado y dice, joder, es que esto es ideal para hacer programación ágil. Pero bueno, sería otro tema. Y después también está diseñada para reutilizar código. ¿Por qué? Pues porque tiene un refactoring total, por esa base de datos que dijimos que integra la base de datos con los objetos visuales. Eso hace que cuando tocas algo en la base de datos se te reconstruya toda la interfaz.
el interface, se te reconstruyen los procesos, se reconstruye todo. Entonces es ideal para reutilizar código. Entonces nosotros empezamos al principio con programas de ejemplo, pero para que os hagáis una idea os traigo aquí dos programas que son, que creo que nos centra muy bien en lo que estamos hablando. El de la derecha, que se llama GESCamp, es el programa que hace un alumno que no tiene ni idea y que parte de cero en el curso de Belneo que nosotros tenemos, el de Campus MVP. Es decir, ese programa, una persona que no sabe nada de Belneo, es el que hace en el curso y acaba terminándolo completamente en aproximadamente 60 horas o 70 horas. Desde cero, sin trucos. O sea, todo lo compone él. Entonces, vamos a echarle un vistazo a qué tipo de programa estamos hablando. Bueno, os pido disculpas por el sonido, pero bueno, yo os expliqué que con el confinamiento, pues estamos en casa y la mesa de mezclas que utilizamos habitualmente, pues allí se quedó. Entonces, bueno, creo que de todas lo importante se ve, se ha visto lo que es la aplicación. Esa es la aplicación que desarrolla desde cero alguien. ¿eh? Para eso os demuestra un poco la velocidad de rendimiento de desarrollo. Y gestión PyME, ¿puedes poner un poquito, Darío, simplemente un poquito para que se haga una idea de lo que estamos hablando? Gestión PyME cuenta con un cuadro de mando que te permite consultar de forma gráfica el top de ventas por cliente, por artículo, los gastos, las compras por proveedor, los resultados del periodo y beneficios, los impuestos de ventas y compras, las retenciones y los cobros y pagos pendientes. Puedes cambiar el periodo y elegir también un mes y un año, y la información se refresca automáticamente. Gestión PyME cuenta con un potente sistema de navegación. Por ejemplo, desde el cuadro de mando podemos entrar a todos los pagos y cobros de la aplicación, así Darío, como suficiente. las retenciones. Vale, este programa es un programa lógicamente gratuito que lo utiliza gente que tan solo ha hecho el curso este de 60 horas y ya es capaz de romperlo, destrozarlo, volverlo a hacer, modificarlo, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque se entiende. Es realmente muy sencillo cuando lo abres. Entonces esto demuestra pues que Belneo es óptimo para no empezar desde cero. Estos programas os pueden servir para hacer pequeñas aplicaciones y para hacer software de muchos tipos. Yo, de hecho, tengo clientes que a lo mejor para hacer un tema para una tienda de abarrotes en Latinoamérica, pues oye, con esto y poquito más ya les sobra. Pero bueno, el mundo de la informática es mucho más amplio. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Si me pasas esa diapositiva, vamos a hablar del framework de Belneo, que no son estos dos productos, estos son dos productos fuente que se utilizan de la misma manera, pero el framework de Belneo es mucho más, es ya para uso profesional. Y cuando hablamos de uso profesional, pues nos vamos a encontrar con muchos más conceptos. Entonces, cuando hablamos de un proyecto Belneo,
al final, ¿de qué se compone? Pues un proyecto de Belneo se va a componer del framework de Belneo, en el cual hay unos recursos comunes que son, bueno, ahora después explicaré lo que es, pero básicamente es todo lo que una empresa de desarrollo va haciendo a lo largo de años y años y años para ser más óptima, para ser más rentable, para, por ejemplo, pues el CSS, pues al principio empezaron, me da igual el lenguaje, no hablo ahora de Belneo, diciendo, bueno, pues vamos aplicando CSS aquí y allá y por este sitio y en aquel sitio. Y con el tiempo dice, oye, vamos a hacernos una utilidad para hacer una macro de esto y reutilizarla en todos nuestros programas, y si lo hacemos de esta manera, pues fíjate cuánto tiempo nos ahorramos en cada nuevo proyecto. Y lo mismo pasa pues con el control de usuarios, a lo mejor con el tema de la forma de personalizar, todas estas utilidades que se puede ir pues formulario a formulario, rejilla a rejilla o aplicación a aplicación, o bien cuando ya sabes dedicarle un tiempo a hacer todo esto. Pero esto es una labor de años, 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 y además hay un factor importante que es que para hacerlas bien es experiencia y conocimiento del producto que tienes y experiencia de otros productos anteriores. En ese framework de Belneo, al margen de eso, también tienes los módulos estándar, que es todo lo que tú vas a hacer en cualquier software de gestión, como son las ventas, las compras, el almacén, la contabilidad, etcétera. Ahora hablaremos de esto. Y que lógicamente adquieren esas herencias. Y después el ecosistema, que son, una vez ya el producto que tienes hecho, ya el esqueleto lo tienes, pues siempre sale el tema de, pues ahora necesito el tema de impuestos, de la factura electrónica, de que quiero hacer un TPV, de que quiero hacer una aplicación de móvil, de que necesito la firma manual, de que quiero el sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es lo que llamamos el framework de Belneo. Y es lo que hoy vamos a ver y vamos a ver cómo se utiliza. Sobre ese framework, lógicamente, ya estamos heredando todas las posibilidades de parametrización y personalización que nos dan esos recursos comunes. Con lo cual, cualquier programa hecho en Belneo, pues ya de por sí va a tener muchas posibilidades de ir adaptándolo al cliente final sin programar. Pero no solamente eso, sino que además tenemos la programación Belneo. Con lo cual, evidentemente, un proyecto, yo no sé de lo que vais a hacer. Dependerá del tipo de proyecto, tendréis que programar más o programar menos, pero con una herramienta tremendamente productiva. Y todo ese conjunto es lo que va a ser al final tu proyecto Belneo. Pero una cosa importante, el framework de Belneo es código tuyo, es código que vas a sentir como tú, es parte de tu aplicación. Lo único que haces es adelantar los plazos, adelantar los tiempos y adelantar el conocimiento. Y creo que debe haberos quedado claro qué es el framework de Belneo. Entonces, ¿qué es? Pues evidentemente, al final es una plantilla de código abierto, de recursos, es una transmisión de conocimiento. ¿Qué no es? No es una aplicación final. Aquí hay una gran diferencia. A mí a veces me dicen, esto es como Asapta o como Soho, como... No, 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 no. Aquí no hay producto final. Aquí el producto es el tuyo. Estos son recursos para el programador. Otra cosa es, y es cierto, que en determinadas circunstancias hay clientes que parten de VRP, le ponen su logotipo y le ponen 4 cosas más y ya es un producto, pero es su producto, no el nuestro. VRP no existe para nada de cara al cliente final y nosotros no damos servicio al cliente final, se lo damos al desarrollador. ¿Qué es lo que dice el punto 3? Diseñada evidentemente para desarrolladores de aplicaciones, que pueden ser o empresas de desarrollo o también en muchos casos departamentos de informática de grandes empresas. Porque al final, sobre todo en las grandes empresas, lo que consiguen es, están hartos de lidiar con SAP, con Navision, con tal, y nunca tienen un proyecto que se ajuste a sus necesidades. Y con esto, evidentemente, pues se ajustan. Y no es el problema de antiguo, que era, sí, pero no te lo vas a desarrollar tú desde cero, porque es una locura. Por tanto, ¿qué nos aporta? Ahorro de tiempo. Al final, todo lo que sea conocimiento, código ya hecho, recursos, al final es todo tiempo. Consigues una rentabilidad desde el primer día y, sobre todo, ¿cuándo usarla? Siempre. VRP, a medida que madura y a medida que han madurado esos recursos comunes, ya nadie se lo plantea. Me da igual que vayas a hacer un CRM. Me da igual que vayas a hacer un vertical de lo que quieras. Es posible que no utilices alguna parte o la contabilidad. Evidentemente, hay miles de casos que no se utilizan. Me da igual. Pues la dejas aparte o la quitas. Pero esos recursos comunes es el mayor beneficio que te da la plataforma, y eso es útil para cualquier aplicación profesional que hagas, evidentemente. Si tú no vas a necesitar todo lo que vas a ver a continuación, pues está claro.
Con esto nos vamos a ver un vídeo que espero que se oiga mejor que el anterior, porque aquí es sonido de voz, con lo cual hemos hecho pruebas y se oye bastante bien. Y os dejo con él. Jesús nos va a hacer una presentación. Un Este segundo, es un el segundo. editor que veíamos Os va a hacer una presentación general de BNVRP. antes en el vídeo que había mostrado Miguel. Y en primer lugar, lo que quiero que prestéis atención es a la organización de lo que estáis viendo en el centro de la pantalla. Como veis, aquí a la izquierda hay unos esquemas que muestran los módulos. Es decir, el código fuente lo podemos modularizar. Hay un proyecto de datos, que es el que estoy visualizando ahora, donde están todas las tablas y todos los objetos relacionados con la información, y tenemos un proyecto de aplicación donde tenemos todos los objetos de interfaz de la aplicación organizados. ¿Cómo están organizados? Bueno, pues para programar utilizamos una guía de estilo en la que está basada BNVRP, que nos permite tener todas las normas y buenas prácticas que necesita un desarrollador para que, por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, como es en este caso, el equipo de desarrollo de BNVRP, todo lo que programen todos los programadores sea exactamente igual, de tal forma que consigamos que nadie sepa qué ha hecho cada uno, ¿vale? ¿Y cómo es, a qué nos llevan esas normas? Pues, por ejemplo, tenemos una carpeta de configuración, dentro de ella vemos que hay unas subcarpetas, que ahora os contaré, contabilidad, gestión, como veis, son módulos. Estos módulos en el proyecto de datos se van a reflejar luego en el proyecto de aplicación y vais a ver que también se reflejan en la propia aplicación en el momento de la ejecución, ¿vale? Dentro de cada subcarpeta hay diferentes objetos, por ejemplo, esquemas. Si voy a, por ejemplo, a gestión, puedo enseñaros un esquema. Un esquema es una representación gráfica de la estructura de las tablas de una aplicación. ¿Para qué nos ayuda esto? Para documentar la aplicación de cara a que yo mismo dentro de unos años o dentro de unos meses, cuando vuelva a ver esta aplicación, sepa fácilmente cómo son las relaciones de las tablas. Y también para que otro desarrollador también lo entienda. De la misma forma, tenemos las tablas organizadas por orden alfabético, dentro de cada módulo, etcétera, etcétera. Si me voy al proyecto de aplicación, veréis que la arquitectura es la misma. Hay un marco de entrada, que lógicamente solo lo tiene la interfaz, el marco de la aplicación, pero luego tenemos configuración, contabilidad, etcétera. Si nos fijamos en gestión, veremos que hay compras y ventas, y dentro de compras y ventas están albaranes, que son remitos o despachos, depende de cada país, lo puede llamar de una manera o de otra. Que sepáis que todos los textos que tiene Belneo VRP son traducibles a cualquier idioma y podéis tener la aplicación desarrollada única vez y traducida a todos los idiomas que queráis, y va a visualizarse los textos en función del idioma del usuario que la está ejecutando. Y dentro de cada una de estas carpetas observamos cómo hay unas subcarpetas con los objetos visuales, que son formularios, menús. Por ejemplo, este es el menú general de facturas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ahora lo que sería el formulario de una factura, y luego, posteriormente, pues tenemos los subformularios con el detalle, etcétera. Además, toda la codificación, tanto de procesos, lógicamente, búsquedas, lupas, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de contabilización. ¿Veis cómo hay un código asistido para que no nos equivoquemos? Porque hay inspectores, Belneo tiene inspectores que te permite verificar si todo el código de la aplicación es correcto o no, etcétera. Es decir, te asistimos para que sea muy fácil no solo desarrollar, sino también mantenerlo. Porque cualquier objeto que yo seleccione en este árbol principal, puedo saber qué usa o dónde se usa. ¿Vale? Directamente en este inspector me dice dónde se usa y puedo acceder directamente allí donde se usa. Esto es muy útil cuando estamos en tablas para poder hacer el mantenimiento. Yo puedo ir a cualquier tabla de mi aplicación, directamente a la de facturas, elegir un campo, por ejemplo, el campo cliente, y decirle dónde se usa. Y aquí me va a decir en qué formularios, en qué rejillas, etcétera, se usa ese campo. ¿Vale? Directamente incluso me selecciona. Con lo cual, no solo se trata de tener la programación perfectamente organizada, sino que además es muy fácil de navegar por el código para poder mantenerlo y evolucionarlo a partir de él, como veréis en futuros ejemplos dentro de este mismo seminario. Bueno, creo que lo habéis visto. Y lo que hemos visto ha sido, pues eso, un vistazo general a lo que es VRP, y creo que con eso nos vamos yendo de menos a más
en esto. Entonces, esto que habéis visto es, en general, lo que es VRP. VRP es la plantilla principal que se compone de los módulos estándares y los recursos comunes, que es lo que os estaba mostrando Jesús. Cambiamos de diapositiva, Darío. Vale. Entonces, esta es la que hemos visto ahora mismo. Vale. Entonces, hemos visto una visión general en la que vemos ya que se entiende, se utiliza toda la potencia del entorno de desarrollo de Belneo. Y ahora nos vamos a ir centrando en las distintas capas que hemos hablado. Lo primero que vamos a ver, el orden a lo mejor natural sería al revés, pero creo que se va a entender mejor así. Vamos a ver los módulos estándar, es decir, esa capa en la cual os damos ficheros base, os damos el circuito de compras, os damos el circuito de ventas y os damos todo lo que se utiliza. BNVRP es una plantilla de código abierto diseñada para que los programadores construyan sus propias aplicaciones, pero además consta de un montón de funcionalidades estándar ya desarrolladas, probadas y totalmente funcionales. Vamos a verlas. Ejecutamos nuestra aplicación y vamos a entrar en la empresa 2. Como vemos, en la parte izquierda tenemos el menú general compuesto de los submódulos de ventas, compras, almacén y maestros. Vamos a repasar dentro del ciclo de ventas cómo podemos acceder a los presupuestos. Como vemos, en los presupuestos tenemos una opción de búsqueda. Podemos buscar por el nombre, también por el CIF o por el nombre del comercial de cualquier presupuesto, pedido, albarán, factura, tanto de compras como de ventas. Y este dato ni siquiera está almacenado en la cabecera del documento. Es una de las grandes funcionalidades de Belneo, la búsqueda por trozos de nombres de maestros de cualquier tabla. Por ejemplo, podríamos buscar los que pertenezcan a Noelia. Podríamos escribir Noe, ya nos aparecerían aquellos que contienen esas 3 letras, y si pongo Pérez, pues nos quedarían todas las Noelia Pérez. Podemos acceder a cualquiera de los presupuestos de este cliente y vemos cómo nos aparece una información por defecto. Podemos entrar, lógicamente, en la línea de detalle, desde aquí acceder al artículo, en el artículo ver sus diferentes pestañas, dependientes de recibir, de servir, los movimientos de almacén, todos los proveedores que lo sirven, etc. De la misma forma, podemos acceder en cabecera a la información del cliente, poder ver sus datos y repasar pues, sus vencimientos, las ventas, etc. Podemos incluso ampliar la información del documento viendo las líneas pendientes de servir. Podemos cambiar la cantidad a servir. Podemos servir varias líneas en caso de que hubiese múltiples líneas en este presupuesto o servir todo lo que esté pendiente. Simplemente rellenamos y aceptamos los datos de cabecera del pedido y ya se ha generado el nuevo pedido de venta. A partir de este pedido de venta podemos aplicar el mismo criterio y generar directamente y servir el pedido, o bien generando un albarán o remito, es decir, es el documento que se entrega con el transportista en el albarán o remito de entrega, y la otra opción es generar directamente la factura. Vamos a hacer primero generar, por ejemplo, el albarán o remito, y a partir de aquí incluso podemos facturar el albarán. Como podemos comprobar, todo ha sido realmente sencillo, ha sido lineal y hemos, si revisamos la trazabilidad, generado a partir de este presupuesto un pedido con su albarán y en caso de las facturas incluso podríamos generar una factura rectificativa o abono. Esto es lo que llamamos la trazabilidad y nos permite regresar al albarán e incluso seguir navegando a través de esa trazabilidad, es decir, el albarán conoce en qué factura se ha emitido o de qué pedido o pedidos ha sido originado, y de la misma forma podríamos repasar y llegar hasta el presupuesto donde se originaron todos los documentos. El ciclo de compras es similar y, además de las funciones que hemos visto, dispone también de la posibilidad de ver los cobros generados en las diferentes facturas pendientes o en cualquier otro estado, poder generar remesas de cobros para enviar al banco, remesas de pagos,
poder ver un inventario valorado, poder ver todos los movimientos de almacén en función de múltiples criterios de selección, traspasos entre almacenes, etc. En cuanto al módulo de contabilidad, disponemos de la posibilidad de grabar asientos de forma manual mediante plantillas o generados automáticamente desde las facturas de compras o ventas, gestionar la tesorería, tanto los cobros como los pagos, e incluso tenemos la posibilidad de hacer una conciliación bancaria contra ficheros que el propio banco nos emite. Podemos también generar todos los modelos tributarios. En principio estos son modelos que se generan en España, pero también se pueden configurar modelos tributarios para cada uno de los países de Latinoamérica, gestionar todas las amortizaciones y los inmovilizados, informes como el balance de sumas y saldos, u otros informes como la cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, todos totalmente configurables, hacer los movimientos anuales, asientos de variación de existencia, regularización y cierre. Y maestros, hay que indicar que también se contemplan a nivel de gestión estadísticas tanto de compras como de ventas por artículo, etc. Todas estas funcionalidades que estamos viendo, lo más interesante es que además se están ejecutando contra un cloud. Por lo tanto, estamos viendo que el rendimiento de nuestras aplicaciones desarrolladas a partir de Berneo ERP es el mismo que si estuviésemos en una aplicación ejecutada en local. A ver, Darío, pasa diapositiva. Ahí estamos. Muy bien, nos vamos centrando, ¿no? Acabamos de ver los módulos estándar. Yo quiero recalcar dos o tres cositas sobre esto que habéis visto. O sea, cuando hablamos de circuito de venta, circuito de compras, por una parte estos módulos son complejos y muy acabados en cuanto a las cosas vitales y que siempre se utilizan. Si hablamos de ventas, habéis visto que la trazabilidad es muy potente, que el típico movimiento de tengo un remito o una entrega, lo facturo. Estas facturas vienen de este presupuesto, de esta cotización. De esta cotización se han hecho 5 entregas. Y todo ese movimiento de para adelante, para atrás y de ir moviendo eso, normalmente es muy complejo ajustarlo. Y aquí lo tenéis perfectamente ajustado. Igual que todo el tema de almacén y no digamos la contabilidad. En lo que no entramos, porque, repito, esto es para que lo utilicéis vosotros, es en detalles que vais a poder añadir con mucha sencillez. Por ejemplo, imaginemos que queréis que esa aplicación sea multidivisa y que además cuando metes el cambio en moneda de origen se conecta con un web service y te mete en base de datos el cambio en ese momento. O que, por ejemplo, resulta que es una empresa que no trabaja con unidades, sino que trabaja con kilos, o trabaja con las dos cosas. Evidentemente hay que ser programador, pero lo importante lo tenéis hecho. Y, insisto, en Belneo cambiar esos conceptos en el programa y reutilizar todo lo que ya tenéis hecho es realmente sencillo, si domináis Belneo. Por lo tanto, hay que ver estos módulos como módulos estándar. ¿Para qué? Para reutilizarlos una y otra vez con distintas características en cualquier variante. Pero lo más importante, cada uno de esos módulos que habéis visto tiene infinidad de funcionalidades, tanto por la propia plataforma como por recursos que nosotros hemos hecho para llevarlos a cabo. Cualquier añadido que hagáis, cuando vosotros lleguéis y digáis, que es muy típico en Belneo, voy a hacer un tema de producción, que no está aquí incluido porque, sinceramente, la producción, desde nuestra experiencia, cada fábrica es un caso diferente. Y Belneo se utiliza muchísimo para producción, porque en producción se necesitan aplicaciones muy ajustadas a las necesidades, muy ajustadas a esa empresa. Pues cuando empecemos la parte de producción, pues ¿qué va a pasar? Que necesitas una tabla de compuesto componente, que necesitas movimientos, que necesitas... Realmente la tabla de movimiento va a ser la misma que la que tenéis en módulos estándar. Nosotros ya tenemos experiencia y os asesoramos, pero lo más importante, todo lo que sea, que si tiene una gestión de permisos, que si hay un log de usuarios, que si en el circuito de compras se aplican unos CSS, que si tenemos una API REST, que si hay una gestión documental, que si hay una ayuda que se está utilizando en esos módulos que acabáis de ver, también se van a utilizar de forma directa en cualquier software que vosotros hagáis. Simplemente te vas a tener que preocupar de hacer el formulario, de hacer el menú. Evidentemente, como te lo estamos mostrando nosotros y con la potencia de Belneo,
pues rápidamente vas a hacer los formularios, la rejilla, los informes, todo dentro de esa misma tecnología, utilizando todos esos recursos. Y ahí es donde está la verdadera ayuda. Ahí es donde ahorráis barbaridad de cosas, porque estáis trabajando con cosas muy, muy probadas. Y cuando digo muy probadas, quiere decir que hay 800, 900, 1000 programadores que ya la están utilizando antes que vosotros. Y que llevamos 8 años con esto, 9 años. La plataforma tiene algo más, pero VRP nació después. Lo que decía, es un momento dulce y está todo más que probado. Y sobre todo, el feedback de todos nuestros clientes que son expertos en Belneo, expertos en gestión y que tenemos que hacerlo muy bien porque son nuestros mejores críticos y el mejor apoyo que podamos tener. Entonces, una vez visto los módulos estándar, vamos con los recursos comunes que nos estamos refiriendo a todo lo que veis ahí en la izquierda. API REST, CSS, menús dinámicos, informes personalizables, todo lo que cualquier programa profesional debe incorporar. Bueno, lógicamente, como ha dicho Miguel, hay una serie de recursos comunes que todas las aplicaciones necesitan. Por ejemplo, las aplicaciones muchas veces queréis que sean multiempresa. Por lo tanto, necesitáis tener un fichero de empresas, que en este caso es un arbolado, que os permite tener una empresa y sus divisiones. Esas divisiones, por ejemplo, podría ser un holding que tuviese varias empresas o una empresa que tenga varias delegaciones, etc. En cada una de esas empresas tenéis toda la información específica a nivel de contacto de la empresa, pero además tenéis qué usuarios tienen acceso a esa empresa y también veremos que hay una serie de configuraciones a nivel de almacén, artículos, compras, contabilidad general. Es decir, hay un montón de configuración que vosotros podéis hacer sin tener que programar absolutamente nada porque ya está previsto dentro del módulo. Y además hay una serie de información de supervisor. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay un log de lo que el usuario hace en la aplicación sin que tengáis que programar nada. De tal forma que podríamos ver para un usuario qué ha hecho en una sesión de trabajo, dónde ha entrado o dónde no ha entrado. Puede que esto sea un requisito a lo mejor en función de la empresa en la que trabaja de cumplimiento de la RGPD, ¿vale? Además hay un log transaccional, etcétera. Hay un montón de información, como digo, que no tenéis que programar. También tenemos, lógicamente, los usuarios, que es lo que os comentaba ahora. Bueno, pues si me voy a mi usuario, puedo entrar en él y tengo la configuración de a qué grupos pertenezco, puedo pertenecer a múltiples grupos, a qué empresas tengo acceso y también hay una serie de configuración adicional, ¿vale? Y como supervisor puedo ver todas las sesiones de trabajo, desde qué máquina las he hecho, etcétera. Y entrando en cada una de esas sesiones, bueno, pues en este caso, bueno, no tiene mucha información. Vamos a ver si encontramos una que tenga más cosas. Bueno, pues por ejemplo aquí me dice que entré y fui a un presupuesto de venta. Pues si hago doble clic, me abre directamente ese presupuesto de venta, para que os hagáis una idea de la potencia de ese log de sesión de cada uno de los usuarios. O sea, no solo se guarda dónde ha entrado, sino en qué registros ha entrado y qué información ha visto. Tenemos también los grupos de usuario o perfiles, es decir, que los usuarios pueden estar organizados en diferentes grupos. Y para cada grupo tenemos a qué permisos tiene acceso. Sabemos no solo qué usuarios hay para añadir o quitar, sino qué permisos. ¿Por qué? Porque tenemos un diccionario de permisos que es totalmente configurable por vosotros para que digáis, cuando abro un formulario, controlo tal permiso, el que vosotros creéis aquí, y ese permiso sí que asignáis a cada perfil. De tal manera que unos perfiles podrán entrar, podrán acceder o no, ¿vale? Son permisos que pueden ser restrictivos, como no autorizado a, o permisivos, como accede a, ¿vale? Lo podéis gestionar vosotros a nivel de programación como queráis. Pero vamos a cosas muchísimo más interesantes todavía. Tenemos un API Key del que hablaremos después cuando hablemos del API REST del NeoVRP. Tenemos un sistema de ayuda que no es solo la ayuda que ya tiene el NeoVRP, sino que está pensado para que vosotros podáis añadir todos los vídeos que queráis con una descripción para que pueda buscarse por palabras, de tal manera que si yo quiero buscar todos los vídeos que hablen de facturas, pues me da igual que esté en el título o en otro sitio, ¿vale? Y si voy poniendo más palabras, pues facturas de venta. Todos estos vídeos hablan de alguna manera de facturas de venta. Vosotros podéis añadir ahí los que queráis. Tiene correo electrónico para que podáis configurar los diferentes servidores, las cuentas y, por ejemplo, que hagáis que se envíen automáticamente facturas con el PDF adjunto de la misma, etcétera. Cualquier otra utilidad que queráis programar.
Luego entramos en el tema de los CSS y los temas. Igual que las web tienen CSS para poder configurar el diseño y el aspecto visual de vuestras aplicaciones, vosotros también tenéis CSS muy parecidas. Si os enseño una, veréis que son prácticamente como cualquier CSS. Voy a ampliar un poco el texto para que lo veáis ahí. ¿Vale? Son CSS como los de cualquier página web con elementos similares. Pero además hemos ido un poco más allá y hemos incorporado lo que nos permite usar variables. De tal manera que en lugar de valores podemos definir variables y con ellas crear temas. Entonces, si ahora me voy a temas, os lo enseño. Podemos ver, por ejemplo, un tema. Ahora estamos viendo las pantallas de un determinado color. Voy a entrar, por ejemplo, a presupuestos, voy a entrar a un presupuesto y vais a ver de qué color son los botones, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo voy al tema, por ejemplo, benzo, aquí veis las variables. Las variables, a su vez, pueden usar otras variables y más de abajo definirlas. Por ejemplo, estas variables son de colores, podrían ser de tamaños, paddings, fuentes, etcétera. Lo que queráis cambiar. Y si yo aplico esta CSS, veis cómo ha cambiado el aspecto de todos los elementos. Pero además en todas las pantallas, en tiempo de ejecución. ¿Vale? Realmente podéis hacer, como está aquí previsto, que cada una de las empresas tenga a nivel de configuración el diseño que queráis por defecto. Incluso podéis tener una CSS para pantallas grandes y otra CSS o tema para pantallas pequeñas, donde tenéis menos espacio y queréis que los espacios y los márgenes sean más pequeños. Es decir, que totalmente controlado por vuestra parte. Podéis gestionarlo como queráis. De la misma forma, vamos a ir a temas. Bueno, creo que el tema que estábamos usando por defecto era este. Y seguimos. Ahora voy a mostraros que además del diccionario de permisos que ya hemos comentado, hay un aspecto muy importante, que son los informes personalizables. Todas las empresas a las que vendéis necesitan personalizar informes. Casi siempre, vamos, sería rarísimo que no. Entonces, los informes personalizables, además, toda esta configuración que os estoy enseñando, esto se guarda en tablas, de tal manera que podéis seleccionar los elementos que queráis y exportarlos a JSON, a JSON, ¿vale? De tal manera que podéis preparar un informe para una empresa, exportarlo e importarlo en todas las empresas donde queráis meterlo y añadirlo. Estos informes permiten hacer cosas como esta. Voy a facturas, entro en una factura, vais a ver que dentro de la factura tengo una opción que es imprimir, me salen todos los informes con un prefijo determinado y, pues lógicamente, yo puedo añadir tantos como quiera aquí y cada uno de estos informes puedo imprimirlo a papel, generar un PDF a disco, ¿vale? Si yo le doy aquí generar PDF a disco, automáticamente se genera el fichero, o también podría previsualizarlo en pantalla. Selecciono el informe y lo previsualizo. Lo bueno de esto es que, bueno, aquí veis el informe, lógicamente vais a ver ahora, voy a entrar en el editor y vais a ver que se puede cambiar absolutamente todo. Voy a cambiar, por ejemplo, este color, que no es coherente con el resto de colores de la factura, y para hacerlo, fijaros qué fácil. Esto es un permiso que podéis asignar o no a los usuarios que queráis, y desde aquí puedo seleccionar el informe, editarlo. Se muestra el editor, puedo elegir lo que quiera, en este caso quería cambiar ese color, lo puedo cambiar por negro mismo, ¿vale? Digo que OK, guardo el informe, cierro el editor, previsualizo y ya está en tiempo de ejecución. De la misma forma podría haber añadido campos, añadir agrupamientos, subtotales, subinformes, tiene un montón de posibilidades este editor de informes. Como veis, todo en tiempo de ejecución, sin tocar nada de programación. Además, disponemos de los menús dinámicos. ¿Qué es esto? Esto es todo lo que estamos viendo aquí. Esto es un menú, pero puedo tener tantos menús como quiera. De hecho, cuando doy a contabilidad, lo que se hace es, se abre otro menú. ¿Y esto dónde se configura? Aquí, en los menús dinámicos. De tal forma que cada una de las opciones tiene un código. Es un código arbolado. Empieza por las 3 primeras letras, son las que, digamos, prefijan o fijan el menú, en este caso el con es contabilidad, lo del menú general es gen, y dentro de gen 001 ventas, pues tengo presupuestos, pedidos, albaranes, ¿veis? De tal forma que si ahora voy aquí a general, en ventas tengo presupuestos, pedidos, albaranes, en el mismo orden en que lo voy definiendo. ¿Y cómo defino una opción? Simplemente tengo que elegir los textos que quiera que aparezcan, incluso puedo seleccionar uno de los iconos que tenga en mi aplicación para mostrarlo y elijo el proyecto,
porque como bien dijo mi compañero Eduardo, puedo heredar, un proyecto puede heredar a otro y por lo tanto yo aquí puedo elegir cualquiera de los proyectos de aplicación o datos, elegir una acción, un proceso y ejecutarlo. Así de sencillo. O en una opción de menú, como puede ser cambiar a la contabilidad, que lo teníamos al final aquí, en lugar de ejecutar una opción o menú, lo que hago es cambiar al menú con el prefijo contabilidad. Y todo así de sencillo, en tiempo de ejecución. Lo bueno de esto es que todas estas opciones además tienen la posibilidad de los permisos. Esto de permisos, aunque no os lo conté, también estaba en el informe. Es decir, yo puedo decir que este informe, quién lo puede ver y quién puede no verlo, ¿vale? Por lo tanto, dependiendo del usuario, a unos les saldrán unos informes y a otros otros. Y además, aquí lo mismo, yo puedo hacer que este menú, si ahora le digo que todos los usuarios tienen permiso, menos los que aquí están seleccionados, o lo contrario, ninguno tiene permiso, salvo los que yo aquí tengo seleccionados, si por ejemplo me quito permiso para formas de pago, o bueno, voy a hacerlo, sí, formas de pago, antes os lo tengo que enseñar. Yo aquí tengo acceso a formas de pago, ¿vale? Ahora bien, si voy al menú dinámico y en formas de pago me quito ese permiso, vais a verlo ahora, y voy a contabilidad y vuelvo al menú general, si no me he equivocado, veis cómo no aparece ya formas de pago, porque han desaparecido los permisos. En los informes personalizables, exactamente igual. Cualquier informe yo puedo decir a quién puede ejecutarlo y quién no puede ejecutarlo. Y ya, para ir terminando, un tema muy importante, la personalización de rejillas y formularios. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo voy al de presupuestos mismo, veis que tiene unas columnas, ¿vale? Base y total, son importes. Imaginaros que yo quiero que determinados usuarios no puedan ver los importes. Bueno, voy a cerrar aquí pestañas, ¿vale? Vamos a cerrar estas pestañas para que os sea más fácil de seguir. Vale, y aquí tenemos este informe, esta rejilla, este grid. Entonces voy a personalización de rejillas e informes y yo puedo hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, voy a quitar los importes, ¿no? De el presupuesto de venta. Entonces le digo que de qué proyecto, qué rejilla o formulario, aquí elijo la rejilla y aquí me salen todos los controles de la rejilla y yo selecciono cuál quiero quitar. Fijaros que hay las opciones de ocultar, desactivar controles, que estas usan formularios para que un control esté visible pero no pueda ser editable, o en un pestañador, en un separador de formularios o de pestañas, puedo añadir, quitar o sustituir. De tal forma que yo, al decirle que esto quiero que lo aplique ahora a todos los usuarios, ¿vale? Acepto ese permiso, cierro presupuestos y cuando vuelvo a abrirlo ya han desaparecido las columnas de importes. Ya no aparecen. De la misma forma, yo puedo hacer que aquí desaparezca la pestaña de trazabilidad para este usuario. Bueno, pues vendría aquí, ¿veis? Elijo presupuesto de venta en ese formulario, quitar su formulario, le asigno el permiso correspondiente, acepto y simplemente la próxima vez que entre en ese formulario de presupuesto, da igual en qué presupuesto entre, ha desaparecido la pestaña. Pero además tiene cosas tan interesantes como si abro varios presupuestos de venta, se van creando pestañas y una cosa que los usuarios os pueden pedir es que si yo vuelvo a abrir uno que ya está abierto, no lo abra una segunda vez, sino que directamente lo muestre en pantalla. O si voy a presupuestos de venta, veis que no me abre otra pestaña, sino que directamente va a esa. Todo esto son funcionalidades y funcionalidades que si no existiesen tendríais que programar vosotros para desarrollar cualquiera de vuestras aplicaciones y que ya os da VRP hecho directamente para todas ellas. Bueno, creo que nos vamos haciendo una idea del ahorro que supone utilizar este framework. Yo me hubiera gustado que todos hayáis visto el seminario de Descubre Belneo, porque si no hay parte que no vais a entender, pero yo lo que os aseguro es que cuando sabéis Belneo, si vais a hacer un control de calidad, solo os vais a preocupar de las tablas que tenéis que definir, de los formularios, de las rejillas, porque cada uno de ellos, sin hacer vosotros nada, va a adquirir todos estos recursos comunes y van a estar a vuestra disposición, van a estar en el programa que hagáis. Porque simplemente con la herencia de Belneo y con una formulación que es el copiar y pegar como que arrastra todos los enlaces de la base de datos, vuestros objetos van a heredar toda esta funcionalidad. Es decir, va a ser transparente. Aparte que en poco tiempo la vais a sentir como vuestra.
por ello os pido que si alguien no lo ha visto, pues cuando acabe, pues nos lo pidan al consultor que tengan asignado el seminario de eso y acordaros de el pegar y copiar como, bueno, y todas las funcionalidades que tiene Belneo de la herencia y demás. Pero en definitiva, quedaros con eso que os estoy comentando. A todo esto nos queda un tercer bloque que es el ecosistema de VRP. El ecosistema de VRP ya no está integrado dentro de lo que es VRP. Es un módulo aparte. Entonces, si vamos a la pantalla siguiente, esto está un poco desordenado, pero básicamente es lo que tiene el ecosistema, todo lo que hay en el ecosistema de VRP. Vamos a ver algo de ello, pero por encima. No hace falta que fueras al enlace. Bueno, ya que estamos, da igual. Bueno, como quieras, como te vale, apetezca. dale si quieres. Vamos un poco que lo veamos, ya que lo habías abierto. El ecosistema de VRP es un catálogo, tira un poco para abajo, en donde de muchas de ellas, pues nos agenda HTML, por ejemplo. Si pinchas en agenda HTML, te la explica un poco y siempre tenéis un vídeo ahí que te explica la funcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, explicado esto ya está, porque eso lo tiene la página de VRP y pueden acceder a ello. Volvemos a la de atrás, que es más genérica. Vale. Entonces, ¿de qué tipo de componentes estamos hablando? Pues, por ejemplo, bueno, ahí esta página está un poco desactualizada, dice integración con PrestaShop. Realmente la próxima versión, que es el mes que viene, lo que sacamos, porque el módulo de PrestaShop lo tenemos y lo podéis pedir a soporte, evidentemente. Sacamos una mucho mejor integrada con WooCommerce, por ejemplo. Está el tema de los modelos tributarios para España. Está el tema de series, tallas y colores. No vamos a entrar en él, es espectacular esa aplicación, pero es decir, igual que os decía que VRP, si trabajas con unidades y con kilos y tal, lo cambiabas tú, hay temas más complejos como es decir, oye, voy a reutilizar VRP, pero lo quiero para series, tallas y colores. Bueno, como sabemos que es algo que hace falta bastante conocimiento y a lo mejor es tu primera aplicación, también te lo damos hecho. Y ya es el VRP con esa herencia y esos módulos para que sirva para la situación esa de que hay que gestionar series, tallas y colores, que es bastante, no compleja, porque cuando se sabe hacer es fácil, pero ya intervienen varias tablas y tiene cierto trabajo de análisis. Y bueno, va a aparecer el tema del sí, y después también, por otro lado, hay colaboradores externos, que no es Belneo, pero que sí que podemos decir que es parte del ecosistema, donde está Bitcodesoft con el odontograma. Mira, entra ahí en el odontograma si hay un enlace, que no sé si hay. No. No hay un odontograma. Bueno, lo teníamos por ahí da igual, no entramos. Si eso lo pasamos, es un odontograma, es el típico gráfico que en lugar de ser una lista, lo que se ve es una boca humana con los dientes y demás, ¿vale? O sea, interfaz avanzado. Mario Barreiro también, pues él está muy especializado en plataformas de pago, que si RedSys, que si tal, integraciones con MailChimp, con Zeca, que también la suministra y ajustándose a esta forma de distribuir software. Evidentemente todo eso es de pago. Y ahí dice lo de extensión de modelos tributarios. Sí que es verdad que en el ecosistema y de forma gratuita están los modelos tributarios para España más comunes, pero esta empresa, si quieres más, oye, lo normal es que te los hagas tú y te los parametrices tú. Pero hay gente que dice, oye, que prefiero pagar, no sé, 200 euros o 100 euros y que me los den hecho. Entonces, que sepáis que hay todo un ecosistema y cada vez crece más y la próxima versión de Belneo crece una barbaridad, porque estamos trabajando muchísimo en el ecosistema. Pero hoy nos vamos a detener por detenernos en alguno, porque es imposible detenerse en todos. Y repito, si os interesa mucho el tema del TPV o POS, pues o nos preguntáis o lo busquéis vosotros mismos, mejor que el consultor os diga, mira, míratelo aquí o míratelo allá. Vamos a centrarnos en uno que habéis visto ya al principio, que es la adaptación a Latinoamérica. Al final, el BRP adaptado a Latinoamérica, en donde hay pues diccionarios de términos propios, porque vosotros no decís Albarán, sino decís Remito, el tema de tesorería, porque normalmente en Latinoamérica se tiende a que la contabilidad es más laxa que en Europa y entonces pues hay que llevar una gestión de cuentas a pagar y cuentas a cobrar que llamáis separado de la contabilidad y en la parte de gestión y las notas de crédito y débito, temas de impuestos especiales, que eso cada país es un mundo, pero en el tema del IVA sí que es verdad que cambia bastante, sobre todo en Colombia, las retenciones de compras, de ventas, está el tema de los planes de cuenta, que
BRP está preparado para eso, para cambiar el plan de cuenta. El consultor, cuando nos da consultoría, nosotros tenemos muchos planes de cuenta de muchos ramos y de muchos países, ¿no? Y entonces os ayudamos. Pero además, esto de la versión de Latinoamérica sirve porque al final es lo mismo que hacéis vosotros. Es otro producto, pero que utiliza como base al 100% VRP. Al 100%. Y en cada versión se sale una versión nueva de la versión para Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica ya partís de esta, pero sirve tanto para los de Latinoamérica como para los de España, porque no deja de ser un ejemplo de un programa hecho a partir de BRP. Entonces vamos a ver el vídeo de Chaparro. Buenas tardes a todos los de España, buenos días a Latinoamérica. Soy Eduardo Chaparro. Sí, como estaba comentando Miguel, pues bueno, se vio la necesidad de crear una versión para Latinoamérica, dado que pues han venido haciéndonos solicitudes constantes de adaptaciones o de procesos comunes que ocurren en Latinoamérica, como el caso del manejo de la tesorería de las cuentas corrientes, como también en algunos casos el manejo de lo que son las retenciones. Entonces, hemos venido haciendo adaptaciones o hice unas adaptaciones base que se utilizan hoy en día para lo que es el inicio de un programador nuevo o el inicio de una empresa nueva de desarrollo que quiera ya partir de una base común, de unos recursos comunes y poder utilizarlos para poder avanzar sobre ello. ¿Ok? Un momento, Eduardo. Quiero que dejes claro una cosa. Es decir, tú aprendiste Belneo, lógicamente ya sabía Belneo, y de repente dices, necesito hacer una plantilla, porque fue una plantilla, para Latinoamérica de un RP. Y lo que, según entiendo, hiciste fue parte de VRP Latam, de VRP España, le añades programación a medida y en apenas unos meses tenéis una barbaridad de código hecho, que es el que nos vas a mostrar. Sí, eso es correcto, Miguel, tal como dices. Llegado el momento cuando surgió la necesidad, pensé primeramente en hacerlo todo desde cero, pero nada, como tú dices, me hubiese llevado demasiado tiempo y no iba a ser tan rentable como lo es ahora. En su momento lo que hice fue partir de la versión española, ¿ok? Y simplemente haciendo uso de la guía de estilos y haciendo uso de los procesos de herencia y todo lo que conocerán ya cuando ingresen en Belneo, adapté el código español para el uso y la funcionalidad en Latinoamérica. Entonces, esto me dio la agilidad de en un mes ya haber pasado todas las fases de desarrollo y todas las fases de prueba, llegando de una vez a producción con clientes finales. Y otro detalle, Eduardo, que antes de que empieces. Hay otro tema importante. Nosotros, porque hay que aclarar que Eduardo ya es personal de Belneo al 100%. Cuando empezó con este proyecto, él lo hizo como colaborador. Nosotros cada 6 meses sacamos una versión de VRP, pero también sacamos una versión de VRP Latam. Sí, eso es correcto. Entonces no mantenemos dos productos, mantenemos uno. No. Siempre se mantiene uno solo. Cada vez que se actualiza la versión de VRP, no, me cuesta aproximadamente de 1 a 2 horas, cuando mucho, hacer todas las adaptaciones necesarias para sacar la versión LATAM con todas las mejoras que se incluyen ya de base en el VRP de España. Y lo mismo le sucedería a una persona que hace un vertical y que quiere incorporar toda la funcionalidad que tenía. Perfectamente puede ser, incluso puede ser menos tiempo del que yo indico. Con lo cual tu producto evoluciona sin tener tú que añadirle cosas. Eso es correcto. Mi producto va evolucionando prácticamente de gratis. Muy bien, pero, Eduardo, te dejo que no lo enseñes. Venga, muchas gracias. Dale. Bien, como les estaba indicando, pues nada, se hizo la adaptación para Latinoamérica. Las principales cambios que se le hizo a la versión LATAM fue el agregado de un módulo de tesorería orientado a lo que es Latinoamérica, donde se hablan de las cuentas corrientes que comúnmente se conocen como cuentas por pagar o cuentas por cobrar, y todo el manejo de cobros y pagos sin relacionar directamente contabilidad. Entonces, esto nos permite manejar el VRP al estilo latinoamericano. No significa que uno esté correcto y el otro no, sino que simplemente por cuestión de gustos, por cuestión de normas, por cuestión de estándares, en Latinoamérica se maneja de una forma bastante distinta como se maneja acá en España la parte de la tesorería. Por eso me vi en la necesidad de hacerlo, precisamente porque la idea de trabajar con Belneo es darle lo que el cliente quiere, siempre lo que el cliente quiere,
pero con el mínimo esfuerzo que yo pueda hacer en programación. Y esto me lo permite la herramienta Belneo. Y justamente también me lo permite el hecho de partir del framework del URP, que prácticamente incluye todo lo que yo necesito. Solamente con un 20% de adaptación puedo obtener el resultado final que mi cliente está esperando. Entonces, en la parte de tesorería, en los módulos de venta, también se incluyó todo lo que son las notas de crédito, tanto para compras como para ventas, y también se está manejando el tema de las retenciones, que claramente en cada país de Latinoamérica no es estándar, porque en cada país de Latinoamérica varía mucho, incluso internamente dentro de cada país varía mucho también. A nivel de código, como ya le explicó mi compañero Jesús, el código está perfectamente organizado, está perfectamente identificado, y al mismo tiempo se hizo con la adaptación a Latinoamérica, siguiendo todo lo que comentan en la guía de estilos, se hizo la adaptación para Latinoamérica, y cada vez, como les comentaba, cada vez que sale una nueva versión, no es más que copiar y pegar los objetos nuevos que yo creé para la versión de Latinoamérica y simplemente reutilizar todo lo que ya viene de base en lo que es la versión española. Muy bien. Que nadie se engañe, ¿eh? Estos son grabaciones. Con esto de la pandemia y tal, pues hemos tirado de imaginación y yo he reutilizado recursos que habíamos utilizado en otros seminarios. Sí que es verdad que están presentados de otra manera y están ordenados de otra manera, ¿vale? Por eso mis intervenciones y demás, bueno, pues son grabaciones. Aunque digan, como dijo Miguel, bueno, pues como dijo en otra ocasión. Pero bueno, como me repito bastante, pues queda bastante bien y espero que este seminario hecho en situaciones de emergencia, pues esté siendo de vuestro agrado. Otro módulo que voy a poner aquí, porque en toda Latinoamérica es de genera siempre mucho interés, es el tema de la factura electrónica. Creo que Eduardo no lo comenta aquí, pero nosotros la factura electrónica que viene en el ecosistema está para Colombia, México y Argentina totalmente terminada, actualizada y operativa tal y como está. Después, Eduardo, no sé si aquí o en otras ocasiones me comenta que todas las facturas electrónicas de toda Latinoamérica se basan en esas tres. Es decir, o son copias de estas, copias evolucionadas, o algunas pues llevan mucho de Colombia y una parte que está en la de México. O es como la de Argentina, pero han incorporado esto que está en la de México. En cualquier caso, la factura electrónica lo que hacemos nosotros es enseñaros cómo se hace, cómo está hecha. Os ayudamos en la consultoría a pasar el test del ministerio correspondiente, pues el SENA si es Colombia o el AFID creo que se llama en Argentina. Esto porque lo tenéis que mantener vosotros, evidentemente, vuestro software. Lo que pasa es que os ahorráis muchísimo tiempo y ya lo tenéis hecho. Y aquí lo que hay es una presentación del tema de Colombia con el SENA directamente. Saludos, mi nombre es Eduardo Chaparro, consultor de Belneo al Departamento de Éxito de Clientes. El propósito de este video es hacer una breve demostración de la implementación de cómo quedaría implementado el módulo de facturación electrónica que está disponible en el sistema de Belneo URP para todos los usuarios del mismo. En esta oportunidad lo vamos a realizar a través del software de nuestros de Colombia, cual me permite utilizar la versión de software que tiene personalizada con sus datos también para el ambiente de pruebas de la DIAN. A modo resumen, se puede hacer la conexión directamente con la DIAN como facturador electrónico, no como proveedor tecnológico, facturador electrónico, y no a través de proveedor tecnológico, sino directamente con ellos, bajo unos parámetros de configuración que voy a explicar, pero vamos acá a crear una nueva factura, solo a modo de ejemplo. Voy a desplegar el panel lateral para que se vea cómo después de aceptar la factura, en este momento se genera el XML y se envía a la DIAN, y tras la recepción de la DIAN, el mismo queda en un proceso de verificación y queda un proceso en segundo plano, el cual se encarga de consultar
tiempo a la DIAN el resultado de la misma. Si lo vamos ahora a ver en la DIAN, había 28 documentos antes de empezar a hacer la prueba. Respecto a esta página, ahora tenemos 29 documentos. Si ingresamos al detalle, aquí podemos ver que hemos recibido 5 y de los que han sido aceptados 5. Bueno, Darío, lo puedes quitar. Porque la calidad del sonido es pésima. Sí. Realmente las pruebas se oía bien, pero ahora estamos, lo que he dicho, sin tabla de mezclas, con lo cual la música se oye mal y la calidad de sonido, si el origen no es muy bueno, pues se pierde un poquito. Pero yo creo que os ha quedado clara. Eso es la factura electrónica, la última versión. En Colombia, conectada directamente con el SENA sin intermediarios. Que dicen algunos que no se puede hacer, que no existe, pues en Belneo la tenemos y la tenemos hecha y funciona perfectamente. Lo mismo pasa con la factura electrónica en España y con todos los productos de integración con WooCommerce. Yo creo que os hacéis una idea de todo lo que es el ecosistema. Puedes pasar la diapositiva. Lo que decía, os podéis hacer una idea de todo lo que es y de toda la ayuda que tenéis. Pues si ahora queréis un tema del TPV o de conexión con Afterbank o conexión con WooCommerce o el sí que va a aparecer ahora y demás, pues bueno, hay muchísimas cosas hechas por Belneo dentro del ecosistema y hay muchísimas cosas que gente de la comunidad se dedica a comercializar para otros, ¿vale? Y bueno, ya lo de la plataforma de pago tiene ahí soluciones muy buenas para evitaros las típicas empresas que os cobran comisiones y demás. Entonces, con esto pasamos de diapositiva, yo creo que está bastante claro. Repasamos un poco todo esto, volvemos al inicio. El framework de Belneo, tenemos VRP, que tenía esos recursos comunes, tenemos esos módulos estándares, más toda la programación que vosotros añadáis, que va a heredar esos recursos comunes, o bien vais a modificar esos módulos estándar, además, utilizando la personalización y parametrización que de forma natural al heredar VRP ya vais a tener en vuestras aplicaciones de los CSS, de la gestión de personalización para las rejillas y formularios, de los menús dinámicos, de los informes personalizables, que son miles de cosas para adaptar al cliente sin programar, más cosas del ecosistema, pues eso dan como resultado tu proyecto Belneo en un tiempo récord. Entonces, yo creo que lo mejor es ver algunos casos prácticos para ver resultados. Pasas diapositiva. A ver, un momento que me he perdido. Un segundo, que estoy. Vale. Entonces, yo os he puesto aquí 6 ejemplos. He intentado un poco dividirlos en 3 tipos. El primer tipo, que es el que vamos a ver al principio, es empresas de desarrollo que al final lo que venden son VRPs, programas de gestión, cosas de estas que, como dice ahí, los recursos comunes los utilizan a tope, los módulos estándar los utilizan todos y meten muy poquita programación a medida, muy poquita. Y lógicamente utilizan, dependiendo qué, sus cosas del ecosistema. Entonces, si pasas pantalla, vamos a ver 2 ejemplos de este tipo de empresas. Una es Palm RP Dealer, que tienes ahí el producto de Palm RP. Yo no sé si puedes ir a la página web, no sé si está en el icono, el engancha a la web. No, pero podemos ir. Vale, pues sácalo más o menos para concretar un poco. Vamos a ver, ¿cuál es la página? Palm RP, es Palm RP. Palm RP. Ahí está. Entonces, si bajamos un poco hacia abajo, vemos que lo que ofrece este señor de República Dominicana, bastante amigo mío, pues si lo veis, se parece mucho a VRP, evidentemente con sus personalizaciones. Este partió del RP de Latinoamérica, lo que pasa que al final acaba especializándose en dealers de coches. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo, no tiene más historia. Ya que estás ahí en el navegador, pon el otro que vamos a ver a continuación, que se llama Olasoft. Vale, si tiras hacia abajo, vale, como veis tiene un producto que se llama OlaRP, que tiene colorines muy diferentes a los nuestros, evidentemente tiene sus particularidades y lo que él considera que son más atractivos para el cliente final, porque esto sí que es un producto final,
Y mira, y abajo tienen el TPV, que así podemos ver lo que es el TPV del ecosistema. Este es el TPV que ha hecho él, personalizándolo y dándole su toque y su valor añadido, evidentemente. ¿Vale? Pero pasa a la siguiente diapositiva. Esto de no estar juntos tiene sus conflictos. No pasa nada, se entiende. Y además ni te he presentado, pero ya puesto, digo, lo voy a presentar al final junto con Enrique. Todo llega. Esos son los ejemplos de lo que he dicho yo antes. Programación propia, bastante pequeña y mucha reutilización de VRP. Ahora voy a mostrar dos ejemplos diferentes en los que ya la programación propia crece. GPI Ceres es un software es un vertical hortofrutícola, con lo cual, bueno, al ser un vertical, pues ya veis ahí el catálogo de aplicaciones que tiene. Comercial y de almacén, nóminas y seguros, gestión contable, gestión documental. Bueno, pues ya sé que hay parte que es de VRP y otra parte que es suya. Y también es verdad que, por ejemplo, la parte de nóminas es toda suya, porque en VRP no hay nada, y la gestión de almacén, pues seguro que ha tocado alguna cosita, seguro, ¿eh? Y que le ha dado, pues es un ajuste más para el sector que es, porque no deja de ser un vertical. La gestión documental, no sé si hemos llegado a ver hoy, pero sí, la gestión documental está integrada en Belneo VRP, ¿vale? Pero bueno, no es lo mismo una gestión documental genérica que una gestión documental específica para este sector. Y el otro, que sí que podemos ir a la web, es NaturalSoft, sobre todo por el tema de... Este es otro vertical, que es, sobre todo su producto estrella es VRepro, que es ese que hay ahí, que es un software para clínicas de reproducción asistida. Este señor, si tiras un poco más abajo, está implantado prácticamente en, bueno, no sé si está en 50 países, 60 países, tiene partner en Colombia, tiene partner en Brasil, tiene partner en Estados Unidos y es un producto de éxito. Y como siempre, al final, esta empresa que tiene, en Estados Unidos todavía no lo tiene, pero bueno, ahora con lo de la pandemia no sé cómo habrá quedado, porque iba a implantarse rápidamente allí. Porque básicamente la ventaja que tiene es que no hay un vertical de reproducción asistida en el mundo nada más que este. Pero bueno, él no ha tenido que partir de cero. Es un software muy diferente a VRP, pero está utilizando toda esa tecnología de recursos que hemos comentado ahí, ¿no? Y si vamos a la diapositiva otra vez de la presentación, nos quedaría otro perfil de empresas que esos de módulos estándar utilizan mucho menos, pero utilizan muchísima más programación propia. Entonces ahí os he puesto dos, pasa a la diapositiva, creo que estaba en la siguiente. Uno es reserva de entradas, que es una gestión integral del cine. Estos son los número uno en España. Tienen más de la mitad de cines. Cuando hablamos de gestión de cine no hablamos de venta online. Hablamos de gestión integral del cine. Y una de sus facetas es la venta online. Pero eso es un apartadito chiquito, chiquito de todo lo que implica una gestión de cine. De todas maneras, bueno, pues en Madrid, Los Callao, Palacio de Hielo, todo está con Belneo, todo, pero desde la venta de palomitas hasta la distribución de salas, y por supuesto la venta online. Entonces ese producto ya tiene menos que ver. Y el otro es Alestis, que son una empresa que se dedica a fabricar aviones, es del grupo Airbus. Entonces Alestis tiene SAP para todo lo que es la gestión administrativo-financiera y tiene Belneo para todo lo que es producción. Toda la producción logística de Alestis la llevan en Belneo y deshacen los desarrollos en su propia casa. O sea, es lo que decía antes, son desarrollos muy a medida que necesitan mucho software muy ajustado y muy adaptado a sus necesidades. Entonces, bueno, pues pasamos de diapositiva. No, esta no, la anterior. Bueno, da igual. Lo que decía, son empresas que lo que quería decir, que sí que hacen mucha más programación y utilizan menos esas funciones básicas, pero esos módulos comunes, pero sí los recursos. Esta era, ¿vale? Muchas gracias. Nada, hombre. Entonces, con esto hemos visto un poco el panorama de aplicaciones. Podría presentar 5.000 de verticales, pues Mediagenia, que se dedica a vertical de agencias de agencias de publicidad, de empresas que se dedican al sector seguro,
de software para el sector de seguro tenemos una en Uruguay, otra en Colombia, 2 en España. Empresas de seguros lo mismo, aseguradoras completas. Bueno, como habéis dicho, con todos los millones de usuarios que tenemos ya, pues hay software de todo tipo. Pero un poco con esto os hacéis una idea de cómo se llega a esos desarrollos. Si quieres pasamos diapositiva. Vale, bueno. Y aquí tengo 2 ejemplos, que con esto ya acabamos, que, como he dicho, están extraídos de otras presentaciones, pero yo creo que os van a mostrar 2 ejemplos de software. Uno de una empresa de logística, que es este, vamos a verlo, y después comentamos el siguiente. Si a partir de VRP construyo una aplicación, lo que me voy a encontrar es una estructura similar a esta que vamos a ver ahora. Es decir, una solución como VRP que está heredada por otra solución llamada en este caso VLogística. El proyecto de datos hereda y conoce todas las tablas de VRP, el proyecto de aplicación hereda y conoce todos los objetos visuales de VRP. E incluso esta filosofía de la herencia se puede seguir aplicando hacia arriba, es decir, podríamos tener proyectos por encima de VLogística que heredan VLogística y toda su funcionalidad y por herencia también heredan todo lo que tiene Belneo VRP. Lógicamente, dentro del proyecto de datos de VLogística existen tablas ya específicas de su solución y dentro del proyecto de aplicación, pues exactamente igual, su marco de entrada y sus objetos visuales definidos y construidos específicamente para dar una solución sectorial. Simplemente haciendo doble clic, accedemos directamente a la aplicación, en este caso porque está configurado así, para que no pida contraseña, pero podríamos haber solicitado una contraseña, incluso el nombre del usuario que quiere acceder a la aplicación. Como vemos, el entorno es similar al de Belneo VRP, pero está totalmente personalizado en sus logotipos, en sus imágenes, y el menú no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de un menú específico para una aplicación sectorial, en este caso dedicada a la logística, donde pues hay expedientes, repartos, traslados, camiones, es decir, toda la información de una aplicación de logística. Ocultamos la información por motivos de privacidad, ya que se trata de una aplicación real con datos reales que se están ejecutando directamente desde el cloud de Belneo. Muy bien, Darío, pues pon el siguiente, que es similar a este. Y ahora vamos a ver otra aplicación donde lo que nos vamos a encontrar es que el menú general de la aplicación ya no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no usan pedidos, no usan ventas, no usan compras, ¿vale? Esto es una empresa que hace una producción relacionada con la compra-venta, lavado y preparado de ropa, ¿vale? Y entonces, bueno, tiene producción, tiene entrada de ropa, como vemos con los partes de entrada, etcétera, etcétera. Bueno, no me sé muy bien las fechas, bueno, pongo ahí fechas al azar. Luego tiene otros maestros, pero veis que no tiene absolutamente nada que ver. Aquí no hay artículos, no hay, sí hay vehículos, ¿vale? Hay otra serie de información. Y luego, mantenimiento de máquinas. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver con Belneo VRP. O, por ejemplo, que gerencia quiere, en un momento dado, hacer una comparativa por cliente o una estadística por cliente. Jesús, ¿vale? estás diciendo, no tiene nada que ver con VRP, pero que quede claro. Cuando ellos han hecho estos formularios de estos, ya todos los atributos, todas las funcionalidades ya les vienen hechas. Exacto, la funcionalidad es distinta, pero ¿qué ocurre? Que al copiar y construir sus objetos visuales a partir de VRP, ya tiene gestión de los permisos, gestión de que no se abra 2 veces el mismo formulario, control del usuario, etcétera, etcétera, personalización de controles, todo eso, la CSS aplicada, todo eso ya viene por defecto. Es decir, que es como si llevaran 10 años programando en Belneo, si hubieran hecho una barbaridad de recursos para ahorrarse y ser cada vez más productivos, con la diferencia de que se lo estamos dando hecho. Correcto. Y además que si quieren añadir algo a lo que nosotros le damos, lo pueden hacer, porque todo el código fuente está accesible, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, bueno, pues en este caso, el programador necesitaba hacer un gráfico para gerencia y aquí veis un gráfico combinado de barras y tartas, etcétera, etcétera. Es decir,
no os preocupéis en cuanto, ¿habrá cosas que no puedo hacer con Belneo? No, no hay nada que no podáis hacer. Y si no se puede hacer con Belneo, como ocurre con cualquier plataforma, podréis integraros con algún producto que lo resuelve. Así que podéis conectaros a máquinas, podéis conectaros a cualquier servicio web, podéis ser vosotros un servicio web, podéis hacer que la aplicación corra en Windows, en Mac, en Linux, en Android, en iOS. Estamos trabajando también para el tema web en el futuro, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología corre de nuestra cuenta, Miguel. Eso es muy importante que quede claro. Muchas gracias. Y ellos, los programadores, solo se tienen que preocupar de solucionar lo que necesita su cliente. Sí, hola, que tengo un problema de sonido. Darío, ponme la siguiente diapositiva, por favor. Decía que con esto hemos llegado al final. Hemos mostrado algunos ejemplos. Procuramos siempre coger ejemplos que no sean excesivamente complicados. Porque proyectos en desarrollo, pues no sé, si os traigo aquí el software del PREP de las últimas elecciones mexicanas, si os enseñamos el esquema, pues claro, es difícil de entender la primera vez que se ven, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que son bastante gráficos y bastante visuales de lo que hacemos, de cómo desarrollan nuestros programadores y demás. El mundo para empezar a entrar en Belneo y la propuesta comercial que hacemos siempre la misma. Y siempre la misma porque al final para profesionales lo tenemos muy claro. Esto es un tema de largo recorrido, es un compromiso a largo plazo y lo que nos interesa es que no es vender, es conseguir clientes, que es muy distinto. Y conseguir clientes que pasen 1 año, 5 años y 10 años con nosotros. Y para eso, pues queremos que sean un éxito y cuanto antes mejor. Entonces, siempre nosotros estamos haciendo la propuesta de un nivel que incluya Belneo, que incluya el framework de ERP o se compre aparte o venga de un paquete, eso ya lo veis con vuestro consultor, pero al final necesitas la plataforma, necesitas el framework de ERP, necesitamos los cursos que tenemos de iniciación a Belneo, que son 60 horas, que es por donde se empieza, y normalmente el recorrido es siempre el mismo. Con el curso, a las 2 semanas ya te manejas en Belneo con los elementos más básicos. Con eso ya puedes empezar tu proyecto y lo empezamos. Y para eso te ponemos un consultor que te va a acompañar en ese primer proyecto. Ya a las 2 semanas de haber empezado con el curso. Porque es importante, el curso se puede decir, primero haces el curso y después te metes con tu proyecto. No, porque en el curso, por ejemplo, al principio empiezas a manejar los formularios de alta, bajas y modificaciones, y qué mejor que empezar a aplicarlos ya en tu proyecto. Entonces vas llevando vidas paralelas. En tu proyecto empiezas con esas cosas más básicas que el consultor te va a ir diciendo que vayas haciendo y que ya te has formado, y vamos a ir avanzando. Acabarás el curso, acabarás de verlo todo y el proyecto seguirá. Pero cuando hayas acabado el curso ya, tu proyecto estará iniciado. ¿La consultoría en qué consiste? En sesiones online en la cual nosotros te llamamos desde el primer día y te decimos, pues, ¿cuál es tu proyecto? Pues tu proyecto puede ser, mira, soy una empresa de desarrollo que va a hacer un producto de tipo la soft, como el RP que vamos a hacer. O soy una empresa que quiere hacer un vertical de seguros, por ejemplo, un vertical de, yo qué sé, de veterinarios, o un proyecto para el cloud enfocado a este sector. O a los, no sé, por ejemplo, asesores contables y cosas de estas. Y él ya te va a enfocar hacia dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, los primeros pasos que tienes que ir dando y dice, pues empieza por aquí, te manda por la izquierda o por la derecha. Tú te pones a trabajar, a programar, pero sin perder el tiempo. No haciendo pruebas ni haciendo inventos. No, no, en cosas que ya van a ser reales para tu proyecto. A los 15 días, porque el consultor en media hora te va a dar trabajo para 1 semana, eso es así. A los 15 días él va a repasar lo que has hecho, va a ver tus avances, va a resolver tus dudas, tus inquietudes y al final en 3 meses o 4 meses a lo sumo, tu mínimo producto viable está hecho. Todo depende del alcance, evidentemente. Pero si se trata de un RP del estilo que hemos visto,
en 3 meses ya lo tienes listo para enseñar a tus clientes y demás. Si entra parte de producción, pues será más. Si es un vertical, pues será también más tiempo. Y ese es el camino. De todas maneras, de esto, lo mejor es hablarlo, porque además hay ahora con el tema del coronavirus y todo esto, pues lógicamente sabemos que tenéis mucho tiempo y que es un momento ideal para iniciaros y un momento en que hay que invertir mucho en formación y en poneros al día para cuando acabe todo esto ya tener el producto para salir a la calle. Entonces, bueno, estamos dando ayudas especiales y todo ese tipo de cosas, sobre todo porque lo que nos interesa es eso, es decir, bueno, pues mira, te hago un paquete especial con todo esto, que es lo que necesitas, te hago un descuento, porque lo que me interesa es que te pongas. Y ahora tiempo tienes, que es lo más importante. Y por dinero no va a ser. Ya nosotros nos ajustamos y mucho más si eres un cliente que es un perfil en el cual a nosotros nos merezca la pena invertir. Porque esto es lo de siempre. Hay clientes que nos merece la pena invertir porque dicen, joder, este es un desarrollador muy profesional y que si se pone con Belneo, pues va a ser un éxito total. Y nosotros queremos clientes de éxito. Y depende también del país donde esté, no es lo mismo Guatemala que Ecuador, que Colombia, que España, y mucho más la cantidad de necesidades y la cantidad de dudas que seguro que en este seminario, aunque hay una ronda de preguntas y respuestas a continuación, que intentaremos resolver la mayoría, lo mejor es que un consultor pues esté contigo media hora, una hora, te envíe más vídeos, te envíe documentación, te dé explicaciones de qué es lo que tú necesitas en tu caso. ¿Vale? Pues la última diapositiva es la de una que parece un chiste, pero es que es real como la vida misma. Y además es cliente personal mío. O sea, en Belneo somos 5 consultores y cada uno tenemos nuestros clientes asignados, como os he dicho. Y os presento a Darío. Por favor, Darío, saluda. Porque ha estado aquí ayudándome en la sombra, no le presenté al principio y dije, bueno, ya no le presento al principio, le presento al final. Darío, si te cuentas algo un poco de ti. No, nada especial. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien. Te conocerán ahora cuando te llamen. Ya me conoce alguno. La pena es que, bueno, que no podamos tener la calidad que nos gustaría. Pero bueno, es lo que hay ahora en estos tiempos.